Déjame duplicar. Ahí sí ven. Ya. Nosotros en R tenemos objetos. Estos objetos en R decíamos que estaban dirigidos a las variables y nosotros tenemos variables cuantitativas y también teníamos variables cualitativas. Es decir, nuestros objetos pueden ser cuantitativos, pueden ser cualitativos o pueden ser mixtos. ¿Sí? Pueden ser mixtos. Podemos tener objeto con una sola variable numérica y va a ser objeto numérico. Podemos tener un objeto con una sola variable cualitativa y puede ser cualitativo. Pero podemos tener objetos donde hay varias variables y pueden ser o solo numéricas, en este caso sigo siendo un objeto cuantitativo. Podemos tener un objeto con varias variables solo cualitativas y sigo siendo un objeto cualitativo. O podemos tener un objeto donde tengo tanto variables cuantitativas como cualitativas. Y en ese momento el objeto se convierte en un objeto mixto. ¿Ok? El objeto es mixto. Ya, esperen un momento, por favor. Por favor. Listo. Disculpen. Listo, entonces nosotros tenemos objetos y los objetos pueden ser variables cuantitativas o variables cualitativas. O también pueden ser objetos mixtos, es decir, donde hayan variables cuantitativas o cualitativas. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos tener objetos con una o con varias variables, ¿ok? Nosotros podemos tener una o varias variables. Nosotros inicialmente dijimos que una forma de trabajar con los objetos en el R es a través de vectores, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las diferentes formas en las cuales podemos tener objetos en el R? No estoy grabando, me dicen, deje verificar.
Listo. Perdón. Entonces, comparto pantalla en este momento. Listo, gracias por avisarme. Listo. Entonces, nosotros tenemos varios tipos de objetos, es decir, hay tipos de objetos. ¿Cuáles son los tipos de objetos que más se utilizan en R Studio? Son los vectores, existen las matrices, existen las listas y existen los que se conocen como data frame. Esos son los tipos de objetos que más se utilizan en el R, ¿ok? Hay vectores, hay matrices, hay listas y data frame. ¿Sí? Hay data frame. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Primero, los vectores aplican para una sola variable. Y esa variable tiene que ser siempre cuantitativa. ¿Ok? Las matrices aplican para dos o más variables y siempre tendrán que ser cuantitativas. Las listas aplican para dos o más variables, ¿sí? Y pueden ser cuantitativas o exclusivo cualitativo. ¿Qué significa lo exclusivo? Que es lo uno o es lo otro. Es decir, o son todas cuantitativas o son todas cualitativas. Saluda. Entonces, nosotros podemos tener vectores, podemos tener matrices, podemos tener listas. ¿Ok? Adicionalmente, tenemos los data frames, que pueden ser para dos o más variables, ¿sí? Y aplica tanto para variables cuantitativas y cualitativas. ¿Ok? Cualitativas y cuantitativas. Aplican para las dos tipos de variables. ¿Qué significa? Los vectores son los numéricos y siempre aplican a una sola variable. Es decir, siempre que queramos analizar una sola variable o tengamos una sola variable para analizar, es decir, una sola columna de datos, siempre utilizaremos vector, siempre y cuando sea cuantitativo. Si la variable es numérica, vector. ¿Ok? Matrices. ¿Cuándo vamos a utilizar matrices? Cuando tengamos dos o más variables y siempre esas variables sean cuantitativas. Siempre esas variables sean cuantitativas. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a usar listas? Cuando tengamos o solo variables cuantitativas o solo variables cualitativas. ¿Ok? Solo variables cuantitativas o solo variables cualitativas. ¿Y cuándo vamos a usar un data frame? Un data frame vamos a utilizarlo cuando tengamos una plancha de datos, es decir, un grupo de datos que un grupo de datos que tengan combinados tantas variables cuantitativas como cualitativas, ¿ok? Tengan variables tanto cuantitativas como cualitativas, ¿ok? Vamos viendo algunos ejemplos. Si yo tengo... Profe, repita la de matrices, que se me va como que... Ya. Las matrices aplican cuando yo tengo varias variables, pero todas son numéricas. Siempre todas las variables son numéricas. Ahí puede referirse a una matriz. ¿Ok? Vamos a ir a un ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, la variable edad. Y la variable edad tengo estas edades. Tengo esas edades. La variable edad, ¿qué tipo de dato es? Perdón, ¿qué tipo de objeto es? No es data. Data frame. ¿Qué tipo de objeto? Vectores. Cuantitativo. Es un vector. Es un vector. Porque es una sola variable y toda la Vector, porque solamente es numérico. Es cuantitativo, exacto. Es solo numérico, ¿sí? Y es una sola variable. Entonces, solo puede ser vector. ¿Qué pasa si yo tengo esto?
matrices. ¿Qué tipo de objeto es ese? ¿Qué tipo de objeto es ese? Es una matriz. Es una matriz. ¿Qué más puede ser? Puede ser una Listas. Una lista. Puede ser una lista. Es decir, este objeto que tiene dos variables, tiene la variable edad y tiene peso, puede ser o una matriz y también puede ser una lista. De cualquiera de las dos formas nosotros podemos tratarla en el RStudio, sea como una lista o sea como una matriz, de cualquiera de las dos formas. Entonces, ¿qué significa? Que el objeto que es una matriz tiene dos variables que son cuantitativas, edad y peso. ¿Sí? Entonces, el objeto que es una matriz tiene dos variables, edad, peso. El objeto que es una lista tiene dos variables, edad, peso. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo tengo esto? Listo. Tengo este objeto que tiene dos variables, raza y tamaño. Puros mestizos, pequeño, mediano, grande. ¿Qué tipo de objeto es ese? Lista. Es una lista, perfecto. Es una lista. ¿Sí? No puede ser matriz porque la matriz solo aplica a variables cuantitativas. ¿Sí? En este caso es una lista. ¿Qué más puede ser? También una data frame. También puede ser un data frame. También puede ser un data frame. El ejemplo anterior también puede ser un data frame, ¿no? Donde pusimos solo variables cuantitativas. También puede ser un data frame. Normalmente lo tratamos como matriz, pero ya en la práctica, tratamos de que en lo posible usar solo data frame. Entonces, esto puede ser, este ejemplo de aquí, raza y tamaño, puede ser una lista o puede ser un data frame. Cualquiera de las dos opciones, ¿no? ¿Qué pasa si tengo esto? Tengo ese objeto que tiene tres variables, edad, raza, peso. ¿Qué tipo de objeto es? Data frame. Una data Me frame. equivoco. Data frame, ¿verdad? Todo esto es un data frame. ¿Sí? Es un data frame. Es decir, cuando ya empieza nuestra plancha de datos a tener tanto variables cuantitativas como cualitativas, nosotros nos estamos refiriendo a objetos tipo data frame. Es decir, todo esto le denominamos objetos, es decir, a toda nuestra plancha de datos le denominamos objeto. Pero nuestro objeto tiene tres variables. Una que se llame edad, tiene una que se llama raza y tiene una que se llama peso. Tiene tres variables nuestro data frame. Nuestro objeto, ¿sí? Nuestro objeto data frame, que le damos un nombre cualquiera, ¿sí? Que le damos un nombre cualquiera, tiene tres variables. Edad, tiene raza y tiene peso. ¿Ok? ¿Está claro?
¿Estamos claros? Profe, ¿y eso por qué no es una lista? Porque la lista solo puede ser variables del mismo tipo, o solo cuantitativas o solo cualitativas. ¿Ok? Sí. Listo, muy bien. Espera un momentito. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. Listo, entonces, eso con respecto a los tipos de objetos. Entonces, hay objetos vectores, hay objetos matrices, hay objetos listas y hay objetos data frame. ¿Sí? Nosotros en el RStudio podemos utilizar cualquiera de esos objetos. Y vimos ya una de las formas que se puede utilizar esos objetos, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros vimos que los vectores, para crearlos desde el RStudio, utilizábamos la C, la letra C minúscula, y entre paréntesis determinamos eso, ¿no? Eso voy a mostrarles. Voy a compartir mi RStudio. Ya. Nosotros habíamos creado esto, ¿no? Ya habíamos visto que un vector lo creábamos, creando un objeto, podíamos utilizar la asignación a través del signo igual o el menor y el guión, ¿no es cierto? Y de esta manera determinamos que esto era un vector, ¿verdad? También dijimos que podíamos leer datos, ¿sí? Podíamos leer datos de una matriz, ¿verdad? Teníamos en Excel y nos íbamos al import dataset, nos íbamos a Excel, ¿sí? Nos íbamos a Excel, buscábamos nuestro archivo, práctica bioestadística, mis datos, ¿verdad? Y tenía esto. Los importaba y me mostraba. Hasta ahí llegamos, ¿verdad? La clase anterior. Entonces, teníamos una plancha de datos donde tengo, miren, variables cuantitativas, cualitativa y cuantitativa. Tenemos dos variables cuantitativas y dos variables cualitativas. Entonces, me voy a regresar a mi script, ¿ok? Entonces, ya cargué el objeto que se llama mis datos, ¿no? Miren que cargué un objeto que se llama mis datos. El archivo se llama mis datos. ¿Ok? Entonces, quiero saber qué tipo de objeto es, qué tipo de objeto es mis datos. ¿Qué comando utilizo? El comando class. Y voy a escribir el nombre del objeto, mis datos. Corro esto, ¿sí? Y ahí me dice, ¿no? La tabla de datos es un tipo de dato, data frame. Es un tipo de objeto, data frame. ¿Se dan cuenta? Entonces, el comando class, ¿cómo se ponían comentarios? Signo numeral y puedo poner el comentario. El comando o la función, el comando class permite
determinar el tipo de objeto, el tipo de objeto. ¿Sí? El comando class permite determinar el tipo de objeto. Entonces, con class, mis datos, ya podemos determinar qué tipo de objeto es. ¿Es un vector? ¿Es una matriz? ¿Es un data frame? ¿Es una lista? Entonces, en este caso es data frame. Siempre que nosotros vayamos a importar datos de Excel y tengamos varias columnas cuantitativas y cualitativas, en 99.9% de los casos va a considerar el RStudio que ese objeto es de tipo data frame. A no ser que estén mal digitados los datos, acuérdense lo que les decía, ¿no? El separador de decimales en el RStudio, ¿cuál es? Coma. El punto. El punto. El separador de decimales en el RStudio es el punto. Y la coma es el separador de elementos del objeto. Pero el separador de decimales es el punto. Entonces, supongamos que usted en el Excel, en vez de haber puesto los separadores decimales, los puso con comas. Cuando los aló o los leyó desde el RStudio, le va a salir error. Y lo va a considerar como que fueran cualitativos. ¿Sí? Lo va a considerar como que fuera cualitativo. Entonces, pudiera en algún momento, considerar que no es un tipo de dato correcto, ¿ok? Que no es un tipo de dato correcto, ¿ok? Entonces, recuerden siempre, el comando class me permite determinar cuál es el tipo de objeto con el cual estoy trabajando. En este caso me está diciendo data frame. Quiero saber qué tiene mis datos, ¿sí? Vamos a ver, nosotros vimos dos comandos adicionales. Nosotros tuvimos el comando str. ¿Qué pasa si yo le aplico str a un data frame? Vamos viendo qué pasa. Mis datos. ¿Sí? ¿Para qué era str? Para determinar la variable. El str me demostraba el tipo de variable, ¿verdad? Y miren lo que ha pasado. Cuando yo aplico el str al objeto mis datos, como el objeto mis datos no tiene una sola variable, sino que tiene varias variables, ¿qué hace el str? Me muestra el detalle de cada variable, el tipo de variable. En este caso me dice, oiga, edad es una variable numérica, raza es una variable tipo carácter, peso es una variable numérica, ¿sí? Edad es numérica discreta, raza es una variable cualitativa nominal y peso es una variable cuantitativa continua. Me muestra el detalle, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía str? Str determinaba el tipo de dato de la variable. Como yo estoy aplicando el comando str a todo un objeto y el objeto tiene 3 variables, entonces me muestra el detalle de las 3 variables. También vimos otro comando, ¿verdad? Vimos el comando length. ¿Qué hacía el comando length? Dice la cantidad de elementos que tiene una variable. Decía la cantidad de elementos que tiene la variable. Entonces vamos viendo qué pasa si yo aplico length al objeto, ¿sí? Disculpa que lo moleste de nuevo, es que se me va la señal del internet. Y sí me puede... Ya, yo repito, le escucho entrecortado, pero asumo que me está diciendo que repita toda esa parte. Ya voy a repetir. ¿Qué hace el comando length? Determinaba la cantidad de elementos que tiene una variable, ¿verdad? Entonces, corramos el length con el objeto data frame y miren lo que me dice. Que el length de mis datos me sale 3. Profesor, pero no hay 3, pues hay 10 datos por cada variable. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo aplico length a un objeto que tiene varias variables, lo que me va a devolver es la cantidad de variables. Acuérdense de eso. Si yo aplico length a una variable, me muestra la cantidad de datos que tiene la variable. Pero si yo aplico length al objeto principal y ese objeto tiene varias variables, entonces me va a decir simplemente la cantidad de variables. Acuérdense de eso. Entonces, repito. Nosotros habíamos visto ya hasta la clase anterior que nosotros podíamos crear vectores como
creamos un objeto, le damos un nombre al objeto, hacíamos la asignación a través del menor y el guión o a través del signo igual, cualquiera de las dos cosas son similares, y utilizábamos la letra C minúscula para decir que lo que venía adicionalmente era un vector. Y colocábamos los elementos del vector. ¿Ok? Colocábamos los elementos del vector. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo un objeto que es un data frame? ¿Qué era un data frame? Era un objeto que tenía varias variables, tanto cuantitativas como cualitativas. Yo leí un objeto que se llama mis datos. El archivo de Excel, mis datos, tenía 3 columnas donde teníamos la edad, la raza y el peso. 2 variables numéricas y una variable de atributos. 2 cuantitativas y una cualitativa. ¿Sí? Entonces apliqué el comando class para determinar qué tipo de clase era el objeto. Voy a borrar esto para volver a hacer. Entonces determine qué tipo de clase era o qué tipo de objeto era y decimos es un tipo data frame. El objeto que usted acaba de cargar es un data frame. Entonces quiero aplicar los comandos que vimos la semana pasada. str. ¿Qué hacía el str? Determinaba el tipo de dato de una variable. Sí, pero yo tengo un data frame, entonces lo corremos. ¿Y qué hace? Me muestran los tipos de datos de todas las variables del data frame. Entonces me dice, edad es una variable numérica que tiene 10 valores y me muestra los 10 valores. Raza, dice, es una variable de tipo carácter, tiene 10 valores y me muestra los 10 valores. Peso es una variable numérica que tiene 10 valores y me muestra los 10 valores de la variable numérica. Length, ¿qué hacía? Si lo aplicábamos directamente a una variable, me decía la cantidad de datos que tenía esa variable en particular. Es decir, si yo aplico length de edades, me va a salir 10, ¿verdad? Hagamos el ejercicio. ¿Qué pasa si aplico length? Si yo aplico length, ¿sí? Yo corro esto y ¿qué me dice? Hay 10 elementos, obvio, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El objeto que se llama edades, que es un vector, contiene 10 valores y es lo que me ha dicho acá, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo aplico length a un objeto que es un data frame? Que no es un vector, sino un data frame. Entonces, corro el length y me dice 3. ¿Por qué me dice 3? Me dice 3 porque el data frame contiene 3 variables. Es decir, cuando aplico length a la variable, me dice la cantidad de datos que tiene la variable. Pero si aplico al length al objeto, y ese objeto tiene varias variables, lo que me va a dar es cuántas variables tiene el objeto. ¿Ok? Profesor, y yo puedo saber del objeto de mis datos, ¿cuántos datos hay? Es decir, la magnitud de una de esas variables, por supuesto. ¿Sí? Entonces yo puedo aplicar length, ¿sí? Llamo al objeto, mis datos, y ¿se acuerdan cómo llamamos a una variable de un objeto? Con el signo de dólar. El signo de dólar, y ahí ya puedo activar el objeto edades. ¿Qué le estoy diciendo en este momento al R? Oiga, quiero saber cuántos datos hay en la columna edades. Ups. No me lo lee. No me lo permite. No me permite aplicarlo. ¿Sí ven? Pensé que me iba a permitir. Intentemos nuevamente. No, no lo permite. Cuando es un data frame, no me permite leer la cantidad de datos de la columna, sino directamente solo de la cantidad de variables. ¿Ok? No podemos aplicarlo. Es decir, el length, cuando leo de la variable, me da la cantidad de datos que tiene la variable. Si el length lo leo de un objeto que tiene varias variables, solo me va a decir la cantidad específica de variables. ¿Ok? Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Profe,
¿Sí? Disculpe, no sé si lo dijo, pero con el STR no se pueden llamar así con el signo de dólar o solamente se puede usar en, bueno, como no se puede usar en LEN, pero no intento con STR, también se puede. Veamos, vamos viendo. Voy a escribir STR de mis datos y escojamos un objeto específico, una variable específica del objeto, edades. A ver si lo cojo. Tuc. No mandó error. No mandó error. Pero no me presenta nada. ¿Qué significa? Que debo asignárselo a otro objeto para poderlo presentar. Entonces voy a decir, ¿qué era STR? Tipo de dato. Voy a crear un objeto que se llame tipo dato y se lo voy a asignar a STR. Vuelve a correrlo nuevamente. ¿Sí? Y miren que ya me sale aquí abajo, ¿no? Tipo de dato numérico y me muestra los desvalores. En el caso del STR sí lo me lo muestra. Veamos si con el len asignándolos a un valor me lo permite. Pongámosle que el len la cantidad de datos. Esto llamamos cantidad, datos, edades. ¿Sí? Ese objeto lo voy a asignar. Vamos a ver si corre, ¿no? Edades. Ah, miren, ahí sí coge. Entonces, un paso adicional. Cantidad de datos. Lo corro. Y ahí sí. ¿Se dan cuenta? Si yo quiero aplicar directamente el len o el STR hacia un objeto, hacia una variable específica de un objeto data frame, no me lo va a permitir, sino que tengo que asignarle eso a una nueva variable. Entonces tuve que crear una nueva variable que se llame cantidad de datos edades para saber cuántos datos hay en la variable edades del objeto mis datos. ¿Sí? Del objeto mis datos. Y de ahí presenté. Lo mismo acá. Creé un objeto que se llame tipo de datos, porque el STR me devolvía el tipo de datos, para el objeto data frame, que se llama mis datos, la variable edades. Se lo asigné a este nuevo objeto, ¿sí? Se lo asigné a este nuevo objeto y ya me salió. Ahora yo pregunto, los dos objetos nuevos que creé, cantidad de datos, edades y tipo de datos, ¿qué tipo de objetos son? ¿Qué tipo de objetos? Miren que creé dos objetos nuevos, ¿no? Creé cant, datos, edad y creé tipo de datos. Entonces veamos, utilicemos el STR de esos dos objetos que creé, ¿no? Para ver qué tipo de STR de cantidad de edades. Veamos qué tipo es. Me dice integer de 10. Es un integer. ¿Qué significa integer? Entero. Es un tipo numérico. Es decir, no es variable. Es un objeto variable, directo. No es vector, no es una matriz, es un objeto directo de la variable. Y nosotros podemos utilizar este tipo de objetos porque vamos manipulando elementos en la programación. Entonces, esto es otro tipo de objeto, podríamos decir. Un objeto variable directamente. ¿Ok? Un objeto directamente variable. Es una variable de tipo entero. Entero de 10, me dice, ¿no? Veamos lo mismo. STR, acá. STR de el objeto tipo dato. ¿Sí? Corro eso. ¿Qué me dice? STR de tipo de dato es... Bueno, no me acuerdo si corrí. Déjeme correrlo, por favor. Tipo de dato. Y ahora sí, STR de tipo de dato. Me dice tipo de dato nulo. ¿Por qué puede salir eso? ¿Qué contiene tipo de dato? ¿Qué contiene tipo de dato? No, miren que no es que me mande error, ¿no? Me dice tiene un tipo de dato nulo. ¿Por qué puede darse eso? ¿Qué calculaba STR? ¿O qué es STR? Yo calculaba datos o tipos de variables. Ya está mandando STR. Decirle qué tipo de variable es.
STR es un comando que me permite determinar el tipo de variable que tiene un objeto, ¿ok? El tipo de variable, exacto. Básicamente el tipo de variable. Y me dices un tipo de variable null. ¿Qué significa null en este momento? ¿Sí? ¿Qué significa null? Significa que en el cálculo interno que está haciendo el STR, al esforzarse en querer mostrarme el tipo de dato de este objeto que creé, me está diciendo que algún error encontró y por eso le denomina tipo nulo. ¿Qué significa tipo nulo? Que es un híbrido, puede ser carácter o puede ser numérico. Por algún motivo está considerando a este cálculo que hizo aquí, lo está considerando como tipo nulo. Tendría que ponerme a revisar bien por qué lo está considerando como un tipo de dato nulo. Tal caso, ¿qué debe quedar claro? Nosotros vimos ya la semana pasada str length. Si lo aplicamos directamente a una variable, str me determina el tipo de variable, si es cuantitativa, si es cualitativa, ¿verdad? El length me determinaba la cantidad de datos que tenía esa variable. Pero si yo estos comandos los aplico a un objeto data frame, me va a decir, el str me va a decir la cantidad, perdón, el str me va a decir todas las variables, me va a nombrar todas las variables y los tipos de datos de esa variable. Y el length va a decir la cantidad de variables que tiene el data frame. Eso es lo importante en este momento. ¿Ok? Eso es lo importante en este momento. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, una cosa, lo que pasa es que cuando usted puso como que en eso de tipo de datos, STR, mis datos, usted puso como que el signo de dólar y puso edades en mayúsculas, pero edades está en minúsculo arriba, y usted en la clase pasada... No, hay una confusión aquí. Esta edad es de aquí, es un objeto que yo creé. Esta edad que está aquí y esta que está acá son dos objetos diferentes. Este es un vector. Esta que está acá es la edad que está dentro de mis datos. Cuando yo importé mis datos, vimos que hay tres columnas, ¿sí ves? Y edad está escrita en mayúscula, raza está en mayúscula y peso está en mayúscula. Por lo tanto, este objeto de aquí o esta variable aquí es totalmente diferente a la de acá. Cuando yo digo tipo de dato, str, signo de dólar edades, no me estoy refiriendo a esto. Me estoy refiriendo al objeto, a este data frame, a esta columna que está aquí, edades. A esta columna me estoy refiriendo. ¿Ok? Ah, ya, gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, Ajá. lo que pasa es que estoy como confundida con lo del data frame, lo de sus datos, lo que ahorita esta parte de aquí, esto de aquí. Ah, ya. Eso de cómo lo hizo, o sea, es que yo, hasta donde yo me acuerdo, creo que no vimos eso de ahí. ¿Nosotros vimos cómo leer un archivo de Excel o no lo vimos? Pregunta. Nos quedamos hasta para utilizar lo que es un histograma. Nunca vimos lo del Excel. No vimos lo de Excel, nunca vimos cómo importar archivos de Excel hacia Ah, ya, RS. perfecto. Entonces ahí hubo la confusión. He pasado confundida toda la clase, profesor. Perfecto, perfecto. Entonces, ya. Nosotros habíamos visto entonces que podíamos crear objetos, en este caso vector, ¿no? Y trabajamos sobre un vector. Pero también puedo leer datos desde diferentes archivos, ¿verdad? Eso sí lo vimos. Que podíamos leer datos desde un Excel, podíamos leer datos de un SPSS, podíamos leer datos de un SAS, Stata, cualquier tipo de eso, ¿cierto? Yo creé un archivo, voy a compartir mi pantalla. ¿Sí? Acuérdense que nosotros creamos una carpeta que se llame bioestadística, pero yo creé una carpeta que se llama práctica bioestadística y yo creé un Excel, ¿sí? Yo creé un Excel este tipo, si se dan cuenta, miren, en el Excel están las columnas edades, raza y peso y están en mayúsculas, ¿sí ven? Yo creé estos datos en Excel y los guardé en Excel, ¿sí? Los guardé y con eso yo empecé a trabajar en mi RStudio, ¿ok? Con eso empecé a trabajar en mi RStudio. Entonces, ¿qué digo? Quiero importar esos datos de Excel. Voy a eliminar todo esto, ¿no? ¿Sí?
Entonces, quiero importar los datos de Excel. Entonces, pongo import dataset, Excel, y busco ese archivo, que ya lo tenía creado. No es que yo lo digité, ya lo tenía creado en Excel. Ustedes pueden hacer eso. Entonces, en mi caso, está en la carpeta que se llama práctica, y pongo el archivo, y se dan cuenta, automáticamente se cargó. Miren los nombres, está en mayúsculas. Edad, raza, peso. Entonces, son variables del objeto que estoy trayendo del Excel. ¿Ok? ¿Cómo se llama el objeto? Se llama mis datos, porque en este caso mi objeto viene a ser un archivo de Excel. Y mi objeto, que es un archivo de Excel, tiene 3 variables: edades, raza, peso. Pero en el lenguaje de R no se puede llamar objeto de Excel. Entonces, ¿cómo le llamamos a ese objeto de Excel? Data frame. ¿Ok? Entonces, como yo ya cargué mi objeto, mis datos, yo puedo preguntarle al R, digo, oiga, quiero saber qué tipo de objeto es ese que he importado. Entonces, corrí, voy a eliminar esto de aquí, corro esto de aquí, y me dice, oiga, los datos o la matriz que usted importó, o la plancha de datos, perdón, que usted importó, es de tipo data frame. Es decir, ese archivo, mis datos de Excel, el R lo reconoce como un data frame. Ah, ya, entonces, nosotros vimos los comandos str y len. Entonces, str del objeto que abrí el Excel, si yo aplico str del objeto del Excel, ¿qué me dice? Ah, ya mire, su objeto, que es un data frame, tiene 3 variables. Una, las edades. Me dice que es numérico y tiene 10 datos. La raza, me dice que es tipo carácter y tiene 10 datos. El peso, que es numérica y que tiene 10 valores. ¿Ok? Eso me sale del str mis datos. El len, ¿para qué servía el len? Lo vimos la semana anterior. El len servía para poder determinar la cantidad de datos que tiene una variable en particular. ¿Sí? Entonces, por eso yo lo apliqué, para no confundirnos, voy a aplicar el len, pero al objeto que he importado, que es mis datos. Entonces digo, len, ¿sí? Len de quién, entre paréntesis, el objeto que importé, que se llama mis datos. Si yo pongo len de ese data frame, que es un archivo de Excel, ¿qué me bota? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está mal? Ahí fue. Algo estaba digitando mal. Si yo aplico el len del objeto, en este caso el archivo de Excel, me dice, me bota 3, ¿se dan cuenta? ¿Y qué es 3? 3 representa la cantidad de variables o la cantidad de columnas que tiene mi Excel. Es decir, en vez de decirme cuántos datos tengo, si yo aplico a un objeto data frame, me va a decir la cantidad de variables que tiene el data frame. ¿Ok? Esa era la diferencia y eso es lo que hemos explicado el día de hoy. Esto de acá son, decimos, profesor, y si yo quiero saber la cantidad de datos que tiene una de esas variables del data frame, ¿lo puedo hacer? Sí. Nos dimos cuenta que teníamos que asignarlo a una variable en particular. Sí, teníamos que asignarlo. Entonces yo le llamé cantidad de datos, edades, y digo que a la cantidad de datos, edades, voy a asignarle el len del objeto mis datos, pero de la variable específica edades. Si yo corro esto, ¿sí? Y de ahí presento cantidad de datos. Corro y me dice 10. Entonces, si me está diciendo, tengo 10 edades. Profesor, ¿y puedo saber cuántas razas hay? Sí. Pongo cantidad, creo un nuevo objeto que dice cantidad de razas, y digo len. ¿Qué? ¿Cuál objeto? El objeto mis datos, ¿sí? Signo de dólar y ahora sí la variable raza. Entonces selecciono, corro
y me dice, quiero saber, corrió normal, no me mandó ningún error, entonces quiero presentar qué contiene cantidad de razas. Entonces, cantidad de razas, debe salir un valor, en este caso es 10, hay 10 razas, ¿ok? Hay 10 razas. Profesor, pero es que va a salir el mismo valor. ¿Qué pasa? Miren, voy a abrir el archivo de Excel. Voy a abrir el archivo de Excel y voy a eliminar una de las... Es decir, en la columna raza voy a dejar solo 9 datos y uno va a quedar en blanco. Voy a guardar, guardo y cierro. Me voy a mi RStudio, ¿sí? Voy a limpiar esto, por lo tanto voy a importar nuevamente el dataset. Excel, busco nuevamente mi archivo que estaba dentro de la carpeta práctica, mis datos, y se dan cuenta que aquí abajo me aparece algo que dice NA, así como sombreado. ¿Qué significa NA? Cada vez que yo tenga espacios vacíos en una plancha de datos, el RStudio le va a denominar NA, como que no aplica o no hay, ¿sí? No aplica, ¿sí? De esa manera lo va a identificar a los datos vacíos. Entonces yo pongo importar, ¿ok? Ya he importado nuevamente mis datos y ya tengo el objeto de mis datos. Entonces, ya lo cargué. Entonces, ¿qué hago? str de datos. Me siga saliendo las mismas variables, ¿sí ven? Len de mis datos. Me dice, sigo teniendo 3 variables. Pero ¿qué pasa cuando yo hago el len de raza? Hagamos el len de edades. Hagamos el len de edades. Edades siguen habiendo 10. Pero ¿qué pasa cuando hago el len de razas? Veamos a ver si cambia. Y me sigue mostrando 10. ¿Pero por qué? ¿Por qué me sigue mostrando 10 si solo hay 9? Porque uno sale como NA. Porque sale como NA. Es decir, no está vacío. El RStudio le asignó NA. Sí, el RStudio le asignó NA. Sí, le asignó NA. Profesor, ¿y pueden haber NA en datos numéricos? Vamos viendo. Sí, vamos viendo. Voy a abrir nuevamente mi archivo de Excel. ¿Sí? Y voy a eliminar un valor. Ya no al final, el intermedio. Este lo voy a eliminar. ¿Ok? Pongo guardar. Guardo, cierro y me regreso a mi archivo de acá. Voy a volver a cargar porque obviamente necesito que se actualice el Excel. Vuelvo a cargar el archivo, lo busco. Mis datos y lo importo. ¿Se dan cuenta? Me aparece ahora NA acá, ¿sí ven? Tengo 2 NA, uno en la variable edades y otro en la variable raza. Y pongo importar. ¿Ok? Ahora cojamos edades. Miremos qué me sale aquí, ¿verdad? En la cantidad de datos. Y se sigue habiendo 10. ¿Por qué? Porque rellenó el espacio vacío con NA. Profesor, pero si le puso NA, pasa a ser, NA es un carácter, no es un número. Significa que la variable se convirtió en cualitativa. Veamos. Entonces, ¿qué debemos aplicar? El str, ¿verdad? ¿De quién? De todo el objeto, ¿no? Para ver qué tipo de dato le está asignando a edades, sabiendo que hay un espacio en blanco que lo rellenó con NA. Entonces, corro y me sigue diciendo, miren, si ven que aparece aquí abajo el NA, pero ¿qué reconoce el RStudio? O el R. Me dice, oiga, la variable edades sigue siendo numérica. Profesor, ¿y cómo puede ser posible que el R lo rellenó ese espacio que está en blanco con NA, pero sigue diciendo que es numérico? Por supuesto. Es correcto. ¿Sí?
no es que está convirtiendo la variable a cualitativa, lo que está haciendo es rellenando espacios en blanco para que al momento de determinar precisamente la cantidad de datos que haya, me digan de cuánto estaba, o de cuánto correspondía la matriz de datos, ¿sí? De cuánto correspondía la plancha de datos, simplemente para eso. Profesor, ¿y eso implica que el NA me va a influir cuando quiera hacer algún análisis? No, no le va a influir en nada. ¿Sí? Es más, usted puede hacer un histograma. ¿Se acuerdan que nosotros vimos el comando hist? Entonces digo, quiero hacer un histograma de mis datos, pero de la variable edades. Y me muestra el histograma, ¿sí ven? Es decir, no es que se convirtió en cualitativa porque me rellenó el NA, no. Internamente, el software sabe que ese NA tan solo significa que es un espacio vacío nada más. Por lo tanto, no influye en ningún análisis que vaya a ejecutar. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Preguntas? ¿Sí está claro? Muy bien. Listo, ¿estamos claros? Muy claro. Sí, ingeniero. Ok, entonces, conocemos entonces ya un poquito más al RStudio y al R, cómo funciona, cómo trabaja, algunas funciones que nos van a servir. No hemos hecho mayor análisis estadístico todavía, pero ya conocemos un poco más el RStudio. Y eso es lo importante, viendo cómo funciona, cómo debo insertar las variables, cómo va a leer las variables, qué podría hacer con las variables. Eso es lo que debe quedar claro en este momento, ¿sí? Cómo puedo ayudar a analizar las variables en función de objetos. Nosotros la semana pasada habíamos dicho, todos eran datos, matriz de datos decíamos, ¿no es cierto? Ahora esa matriz de datos, que es un término genérico, sabemos que en términos del R se llaman vectores, se llaman listas, se llaman matrices, se llaman data frame. ¿Okay? Profesor, ¿y hay más objetos? Sí hay más objetos, pero esos son los que vamos a nosotros utilizar. Los vectores, las matrices y los data frame. En teoría vamos a utilizar mucho más los data frame. Son los objetos que más se utilizan. Data frame y listas, porque son donde puedo consolidar varias variables. Las matrices solo cuando todas las variables son cuantitativas, pero ese ideal muy poco se cumple, ¿no? Siempre vamos a tener al menos una variable cualitativa. ¿Preguntas? ¿Está claro? Ingeniero. ¿Sí? Por ejemplo, cuando creé mis datos, me sale, me sale como en el cuadro, me sale la tabla como está en Excel. Y no sé qué hacer ahí. Comparta su pantalla para hacerlo. Es que no estoy como o sea, yo estoy en mi iPad y luego acá tengo la computadora aparte. Ya. Entonces no podía compartirle. ¿Por qué? Ah, con la computadora no está conectada. No está en la computadora. Ajá. No está bueno, ahí sí no podemos verificar. Si alguien más tiene algún inconveniente como para... por eso es importante conectarse desde la computadora, porque si alguno tiene un inconveniente, yo puedo pedirles que comparta la pantalla, vamos siguiendo la línea de programación o el comando y ya puedo observar a ver si hay algún error o vamos probando ahí qué puede estar pasando. Entonces, esa es la idea de ir trabajando en el computador, para yo poder observar cómo están escribiendo los comandos, si han importado correctamente, si se está escribiendo bien el nombre del objeto, ese tipo de cosas, ¿ok? ¿Estamos claros? Listo. La clase de hoy va a terminar ahí. Es un poquito pesado trabajar este tema del software. Yo quisiera que por favor empiecen a revisar más el R y el RStudio, ¿sí? Que empiecen a ver todas las bondades que tienen, empiecen a monear, crear sus propios objetos de Excel, leerlos, ver los STR, los LEN, para que se identifiquen un poco más con el uso del software, ¿ok? Utilicen estos minutos pues para poder hacer eso. Okay. La siguiente clase, que es el día jueves, creo que con ustedes, déjenme ver. Sí, el día jueves.
veríamos tema nuevo. ¿Sí? Veríamos tema nuevo y a partir de la siguiente semana trabajaríamos mucho más con el RStudio, ¿sí? Y ya tendríamos talleres. Esta semana no vamos a tener talleres recién tendríamos a partir de la siguiente semana, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿Está todo claro? Por favor, conecten sus cámaras. ¿Puede permitirme la entrada en mi otro dispositivo para poder encender la cámara? Listo. ¿Listos? Todos observen a la cámara, por favor. Bien, whisky. Perfecto. Listo, entonces con eso terminamos la clase de hoy. Les pido que por favor se tomen estos minutos que nos queda todavía de la clase para que revisen ustedes, moneen el software, se identifiquen un poco más con los tipos de datos, las funciones, los comandos y que vayan moneando un poquito más el software, ¿no? Que le pierdan el miedo al uso del software en este momento. ¿Ok? Aprovechen estos minutos para eso y la siguiente clase pues vemos tema nuevo y vamos a seguir viendo el uso del RStudio. Ya a partir de la siguiente semana tendríamos talleres donde tendríamos que hacer análisis ya, pero con el uso del software. ¿Sí? Con el uso del software. Por eso me estoy tomando horas de clase específicamente para explicar temas del uso del R, ¿ok? Y que no tengan problemas con el uso del R. Algunos me han escrito por interno, que han tenido problemas en instalación, les ha ayudado por interno, otros que por ahí algún comando no les funciona, les ha ayudado por interno. Y aparte, la clase. No olviden que las clases están siendo grabadas, están subidas, ya les he compartido el link a los presentes de curso, asumo que todos tienen acceso a la clase grabada. Ya estamos en la tercera semana de clase, lo que implica que voy a empezar a borrar las clases de la primera semana. ¿Ok? No olviden que máximo 15 días van a estar las clases subidas y de ahí procederé a borrarlas porque ocupan mucho espacio. ¿Ok? Listo, entonces que tengan un buen día. Pasen bien. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe. Sí. Con respecto a lo de la lección, Olvera, ya, quédese conectado. Deje que se desconecten sus compañeros para tomar la lección. De una vez. Suerte, Argenis.